técnicos y jurídicos que involucra el procedimiento administrativo electrónico, que involucra la oficina cero papel y que involucra el acceso a la información pública y el Open Data, tiene que hacer una planeación. Este tema es el más sofisticado, el que vamos a ver el día de hoy. Si una entidad no es juiciosa, no es rigurosa, no es cuidadosa, no es diligente, en las dos fases precedentes no va a lograr adelantar una apertura exitosa de sus datos públicos. Si ustedes no logran satisfactoriamente, eficientemente, automatizar sus procesos, automatizar sus trámites y reemplazar los flujos documentales basados en papel utilizando medios electrónicos, no van a lograr una apertura exitosa de los datos y de la información que reposa en los archivos de sus entidades. Las jornadas fueron pensadas de esa manera. Desafortunadamente, no todas las entidades asistieron a las 3 jornadas, pero les hago esta reflexión porque los procesos de transformación del Estado utilizando tecnologías de información y comunicaciones son integrales. No podemos pensar en que vamos a lograr la apertura de datos públicos como un proceso aislado. Que mañana abrimos datos estadísticos, datos del tráfico, datos del clima, datos del medio ambiente, si no hemos logrado simplificar los procedimientos, si no hemos logrado optimizar los trámites, si no hemos logrado automatizar los procesos y si no hemos logrado efectivamente reducir la actividad de la entidad usando tecnologías y en últimas logrando la satisfacción del ciudadano. O sea que, ¿por qué hago esta reflexión al comienzo de mi conferencia? Porque aquí le estamos apuntando a un tema muy sofisticado. El Open Data es un estadio muy avanzado de gestión de las tecnologías y de gestión de la información. Cuando hablamos de Open Data o de apertura de datos públicos, Zulma, buenas tardes. Cuando hablamos de acceso a la información pública y apertura de datos públicos, estamos hablando de gobierno del conocimiento. Estamos hablando de un gobierno inteligente. Nos estamos refiriendo a gobiernos empoderados, muy fuertes en la gestión de la tecnología, muy fuertes en la gestión de la información y que pueden resolver problemas complejos. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque ustedes son responsables de cumplir una serie de mandatos legales ya, inmediatamente. No solamente porque efectivamente las leyes les establecen plazos, sino porque el mundo está demandando la transformación eficiente, eficaz e inmediata de la administración pública. Eso es lo que está demandando el mundo. Crecimiento poblacional, escasez de recursos naturales, cambio climático. Todos esos problemas, con el paso de los años, no lo digo yo, lo dicen científicos reputados a nivel mundial, se van a seguir profundizando. Y el Estado es el actor llamado a responder eficientemente y de manera contundente frente a estos retos que impone la coyuntura actual del planeta. Bueno, a mí me correspondió el módulo normativo, es natural, soy abogado, entonces, bueno. El plan de trabajo son 3 partes, una introducción, el módulo normativo y al final compartimos entre todos unas conclusiones. Las convenciones. O sea, a lo largo de la presentación, ustedes van a ver estos
elementos gráficos. Cuando estén presentes estos dos elementos gráficos, estamos hablando de acceso a la información pública. Y cuando esté presente este elemento gráfico, que es un dibujo que se utiliza a nivel mundial para representar el Open Data. Entonces, cuando en la diapositiva esté presente este personaje o este personaje, estamos hablando de acceso a la información pública. Y cuando esté el icono de Open Data, estamos hablando de datos públicos abiertos. O sea, les hago esta precisión porque estos dos temas están estrechamente relacionados, pero tienen un alcance jurídico no diferente, es convergente, pero en un momento dado es importante que no pierdan de vista que cuando ustedes en sus entidades adelanten acciones de acceso a la información pública o adelanten acciones de apertura de datos públicos, van a tener que estudiar y revisar marcos jurídicos diversos. ¿Ok? La introducción. El año pasado, Juan Carlos, ¿no? Estuvimos con Thomas Hendricks, ¿recuerda? Tuvimos la posibilidad de participar en la Conferencia Mundial de Gobierno Electrónico en Estonia. Y ayer la revista Semana publicó el reporte de la Freedom House del 2012, que es una organización no gubernamental que le hace el monitoreo a la libertad en Internet en los países del mundo. Los temas que nos interesan para efectos de esta sesión pasan por la libertad, pasan por libertades civiles, pasan por democratización de la información, un tema que mencionaba uno de los compañeros esta mañana. Libertad. O sea que cuando las entidades avancen en acciones que apunten al acceso a la información pública y cuando sus entidades adelanten acciones para abrir datos, es importante que se pongan en contexto. Yo ya di al comienzo de la sesión algunos elementos de contexto, pero para efectos institucionales, para efectos de la gestión estatal, esos mandatos definidos en la Ley 1437 del 2011, en el artículo 74 de la Constitución Nacional, en la Ley 1450 del 2011 sobre Open Data, en el Manual de Gobierno en línea 3.0. Todos esos mandatos se refieren única y exclusivamente al concepto de libertad. O sea que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a las políticas públicas hay que ponerles sustancia, hay que ponerles esencia, hay que ponerles corazón. Políticas públicas vacías son políticas públicas que seguramente no van a lograr su cometido. Cuando el gobierno nacional define lineamientos tanto de acceso a la información pública como lineamientos sobre Open Data, le está mandando un mensaje a las entidades. Un mensaje que proviene del querer social, del querer de la gente. Libertad. Este tema es de libertad, es un tema político. O sea, la sesión es política, más que jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en sus entidades, un directivo o un funcionario se aleje de estos mandatos, no los cumpla, o los cumpla parcialmente, está flagrantemente conculcando y restringiendo derechos constitucionales, la libertad, derechos y libertades civiles.
Internet, la concepción de Internet es la libertad, la democratización de la información. ¡Ojo! Pilas, pellizques. Qué pena que les hable así, yo soy irreverente, soy académico, entonces tengo toda la libertad. Además soy el director del observatorio, entonces puedo... O sea, respetuosamente les expreso y les transmito que este tema es un tema político. Cuando hablamos de acceso a la información pública, lo mencionaba esta mañana Meira Aguas del programa Gobierno en Línea, hay entidades que dicen, a mí no me toca, yo no estoy obligada. Cuando entre en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública, que es un desarrollo del artículo 74 de la Constitución Nacional, pues esta ley busca acabar con la censura, acabar con las restricciones de acceso a la información en las entidades públicas. Acceso a la información se opone a Zulma, a no acceso, a restricciones. Apertura de datos públicos, Andrés, ¿a qué se opone? A datos cerrados, a entidades cerradas, a mentes cerradas. Aquí ya hablé de libertad. Cuando hablamos tanto de acceso a la información pública como de datos abiertos, estamos hablando de seres humanos que tienen una calidad especial, servidores públicos, con mente abierta, generosos, comprometidos con el contexto, con el entorno, con la realidad social. Si en las entidades estos dos temas no avanzan de manera acelerada, de manera juiciosa, de forma planeada, la lectura es de entidades medievales que siguen pensando en el ciudadano como un individuo al cual no hay que permitirle el acceso a las entidades públicas para que ejerza de manera eficiente sus derechos.